Le ordenaron quitarse el uniforme frente a toda la unidad, y en ese instante el silencio lo cubrió todo. El nuevo teniente, Derek Stanton, usó su rango para humillar a un soldado leal, sin saber a quién realmente tenía delante. Pero no imaginaba que ese pasado que intentó exponer traería consigo a alguien que cambiaría el curso de todo. Y escuchen bien cómo se dio el giro más inesperado. Porque al final, la justicia habló más fuerte que cualquier rango. El sol caía vertical sobre el campo de entrenamiento de Fort Benning, implacable y denso como la mirada de los superiores. Era un día aparentemente rutinario, con los soldados formados en perfecta línea, ajustando sus botas, respirando en sincronía. Entre ellos, Ryan Collins, sargento con 6 años de servicio intachable, se mantenía recto, callado, invisible como de costumbre. Nadie hablaba mucho con él, pero todos sabían que era eficiente, puntual y nunca fallaba. El tipo de soldado que no hacía preguntas, pero que jamás cometía errores. Ese día, sin embargo, lo ordinario se torció. El nuevo teniente al mando, Derek Stanton, tenía apenas unos meses en el cargo, pero ya se había ganado una reputación de rigidez extrema. Ordenaba inspecciones al amanecer, revisaba las mochilas al azar y parecía disfrutar del control absoluto. Su obsesión era la imagen. Una tropa impecable es una tropa leal, repetía con voz firme y mirada fija. Durante la revisión rutinaria de esa mañana, Stanton se detuvo frente a Collins. Su tono era frío, calculado, con una pizca de satisfacción apenas perceptible. Sargento Collins, quite la camisa. Ahora. El aire pareció espesarse. Algunos soldados giraron los ojos con disimulo. Otros miraron al frente, fingiendo no haber escuchado. No era común que alguien recibiera una orden así en medio del pelotón. Era un acto que, más que inspección, olía a humillación. Collins, sin expresión, bajó lentamente las manos a los botones de su uniforme. Por un instante, su respiración se detuvo. Nadie entendía por qué el teniente le exigía algo así, pero todos sentían que estaban a punto de presenciar algo que iba más allá de la disciplina militar. Con movimientos precisos, se quitó la camisa y la dobló. En su espalda, claramente visible, se reveló una figura negra, marcada con líneas firmes y formas que no dejaban lugar a duda. Un tatuaje, y no cualquier tatuaje. El silencio fue inmediato. Hasta los pájaros parecieron calar. Stanton dio un paso al frente. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y tensión. No necesito decir nada, varios reconocieron el símbolo. No era un dibujo decorativo, no era una expresión personal. Era algo más profundo, algo que algunos solo habían oído mencionar en sus primeros años de entrenamiento. «¿Eso es lo que creo que es, sargento?», preguntó Stanton, aunque ya conocía la respuesta. Collins no respondió. Su mirada se mantenía serena, sin rastro de vergüenza ni desafío. Solo una calma que parecía venir de muy lejos, de lugares que los demás jamás habían pisado. Lo que vieron fue la insignia de una unidad extinta, una división que había sido desmantelada en completo silencio. Nadie hablaba de ellos, pero todos conocían las leyendas. Un símbolo que, según los rumores, pertenecía a un escuadrón que actuaba donde las reglas se desdibujaban. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual en Fort Benning. Durante los días siguientes, el rumor del tatuaje corrió como fuego entre los pasillos del cuartel. Lo que había comenzado como un gesto de autoridad por parte del teniente Stanton se transformó rápidamente en un punto de tensión para toda la unidad. Algunos soldados evitaban cruzarse con Collins. Otros, más jóvenes y curiosos, lo miraban con una mezcla de temor y fascinación. Nadie decía nada en voz alta, pero todos querían saber más. La marca que levaba en la espalda no era solo un símbolo cualquiera. Era el ave negra con alas abiertas del Rogue Phoenix, una unidad táctica de operaciones especiales que había sido oficialmente desactivada años atrás. Su existencia nunca fue confirmada públicamente, pero entre soldados de cierto rango su nombre era conocido como un susurro. Eran mencionados en manuales confidenciales como una fuerza de despliegue en misiones altamente sensibles. A muchos les enseñaban a no preguntar. A otros les advertían que, si alguna vez escuchaban de ellos, ya era demasiado tarde. Pero Ryan Collins no era un fantasma, era real. Estaba allí, desayunando en el mismo comedor, corriendo en el mismo circuito, limpiando su rifle como todos los demás. Fue citado por el mando disciplinario esa misma semana. El teniente Stanton, visiblemente molesto por la reacción ambigua de la tropa. Más curiosidad que repudio,
Presionó para que se abriera una investigación. Usó términos como sospechoso, infiltrado y riesgo para la integridad de la unidad. Collins fue apartado temporalmente de las actividades de campo. Se le asignó vigilancia interna y se le prohibió participar en ejercicios conjuntos. El silencio con el que aceptó estas medidas solo generó más preguntas. ¿Por qué no se defiende?, preguntó un soldado raso en voz baja a su compañero de litera. Quizás porque no puede, o quizás porque no quiere, respondió el otro, bajando la voz aún más. La persona que más sintió esta situación fue el cabo Jason Reed, un joven soldado que veía en Collins una figura de mentor. Ryan le había enseñado a armar su fusil más rápido, le había cubierto en su primera misión de patrullaje y, más de una vez, le había hablado de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Para Reed, ver cómo trataban al sargento era como presenciar una injusticia que no podía nombrar. Intentó interceder. Escribió una solicitud informal para hablar con el capitán administrativo, defendiendo la integridad de Collins. La respuesta fue inmediata. Esto no es asunto suyo. Desde entonces, Reed también empezó a sentir la presión silenciosa del sistema. En medio de todo esto, Collins permanecía en silencio. Por las noches, se sentaba en la misma banca frente al hangar, con la mirada fija en un punto indefinido. Algunos pensaban que estaba abatido, otros que estaba recordando. Pero había algo en su postura, una firmeza tranquila, casi indestructible, que sugería lo contrario. No era un hombre vencido, sino alguien que sabía exactamente qué hacer, cuando llegara el momento adecuado. Cuando la tensión parecía haber alcanzado su punto máximo, un mensaje celado llegó a la base con carácter urgente. Venía directamente del Departamento de Operaciones Especiales en Washington. El sobre fue entregado en mano al comandante del batallón. Las palabras que contenía provocaron un giro inesperado. Una solicitud de revisión inmediata del caso del sargento Ryan Collins, firmada por una figura de alto rango. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería después. Al día siguiente, una camioneta oscura cruzó las puertas de Fort Benning. De ella descendió una mujer de porte firme, mirada penetrante y uniforme decorado con distinciones que no se veían todos los días. Era la capitana Marisa Gray, retirada desde hacía algunos años, pero aún respetada por todo el alto mando. Marisa no pidió permiso para hablar con el teniente Stanton. Se presentó directamente en su oficina y cerró la puerta con calma. Aunque nadie escuchó la conversación, los efectos no tardaron en sentirse. Minutos después, Stanton salió con el rostro tenso, los puños cerrados, y se dirigió sin palabras hacia su vehículo. Más tarde, en una reunión convocada para toda la unidad, la capitana Gray habló sin rodeos. Conozco al sargento Collins mejor que cualquiera de ustedes. Hace años, en una operación que jamás será mencionada en los manuales, él salvó no solo mi vida, sino la de un equipo entero, y lo hizo sin pedir reconocimiento. Ustedes lo han juzgado por un símbolo sin conocer su historia. Pero ese símbolo no representa peligro. Representa sacrificio. Las palabras cayeron con un peso que no podía medirse. Muchos bajaron la mirada. Algunos tragaron saliva en seco. Jason Reed, el joven cabo que no se había rendido, sintió algo más que alivio, sintió orgullo. En los días que siguieron, el estatus de Collins fue restituido, no por orden de un papel, sino por algo más profundo. El respeto silencioso de quienes lo rodeaban. Aquellos que antes dudaban ahora lo buscaban para entrenar juntos. Su presencia, lejos de generar miedo, empezó a inspirar confianza. Pero él, fiel a su estilo, no se aprovechó de la situación. No habló mal de Stanton ni reclamó trato especial. Cuando le ofrecieron volver a su antiguo puesto de liderazgo, declinó con respeto. Mi lugar ya no está aquí, dijo mirando hacia la pista de entrenamiento con expresión serena. El deber me formó, pero es tiempo de que otros continúen. Se fue de la base al amanecer solo, con una mochila al hombro y sin despedidas teatrales. Pero en el cuartel, el silencio que dejó atrás no fue vacío, fue respeto. A partir de entonces, su historia empezó a circular no como un mito, sino como una enseñanza. Algunos jóvenes soldados comenzaron a llevar un pequeño emblema del ave fénix en sus cuadernos, no como moda, sino como símbolo de integridad. La figura que una vez había causado incomodidad, ahora representaba algo diferente, fuerza silenciosa, lealtad más a la de las órdenes y dignidad frente a la injusticia.